hay en cada equipo, también a la discusión del seminario, estos elementos que pues, ya desde las otras líneas, ¿no? Estoy enterado que se han estado discutiendo desde la línea que tiene que ver con los territorios, y también con Edgar, ¿no? Narciso se estuvo discutiendo mucho en torno a estas categorías de tierra, territorio, paisaje, espacio, etc. Y bueno, habíamos acordado con el grupo de que hubiera una sesión del seminario de este año específicamente sobre estas temáticas. Entonces, originalmente había sido planteado en 4 rounds, no solo en 3, lo cual iba a ser todavía más cansado. Iba a estar también López Bárcenas con nosotros, no pudo estar por cuestiones de agenda, pero ya lo tenemos programado para otra sesión en la ENA, ¿no? Tenemos también un seminario sobre territorios que iniciamos ahora en agosto, entonces igual si pasamos la fecha, pero voy a estar. López Bárcenas pues lo habíamos invitado sobre todo a que compartiera el tema de las últimas iniciativas de modificaciones a la ley agraria, ¿no? Entonces, bueno, esa sí ya no se pudo, pero bueno, pudimos contar hoy con la participación de Carlos, de Armando y de Luciano. Entonces, la idea es articular diferentes categorías en la discusión de lo socioambiental, el territorio, el espacio, la cuestión agraria también. Entonces, la primera parte que nos acompaña Carlos tiene que ver más precisamente con diferentes perspectivas teóricas en torno al análisis del territorio y su expresión en los análisis concretos en algunos casos en donde hay disputas territoriales, ¿no? Vamos a platicar con Carlos. A las 4, como ya decía Aida, hay todo un debate que hay ahorita en torno a este asunto de la acumulación y desposesión, la fijada y todo este debate, el tema de la venta de la tierra que ha trabajado Bartra. Entonces invitamos a Bartra a que nos ayudara a entender un poco esta discusión y trabajar también desde la perspectiva del territorio, ser la excesiva territorialización de los análisis, ¿no? Y por otro lado, ya al final, a las 6:30 de Producción y Concheiro, la cuestión específicamente de las luchas agrarias, los movimientos agrarios, la lucha por la tierra y las resistencias campesinas, ¿no? En torno a esta situación. Bueno, entonces, esa es más o menos la agenda del día de hoy. Vamos entonces a iniciar con Carlos. Yo agradezco mucho a Carlos Rodríguez Valenius, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Ramos Chimico, que ha aceptado estar con nosotros. Voy a rápidamente dar una breve reseña curricular de su trabajo, para que después el doctor Carlos Rodríguez Valenius es maestro en Desarrollo Rural, doctor en Ciencias Sociales por la Ramos Chimico, es coordinador del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural, Disputas Territoriales, Campesinos y de Comunidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y presidente del Comité Organizador Local de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 2014. De hecho, por aquí nos trajo unas invitaciones por si están interesados en participar en el precongreso, va a ser acá en México. Presidente del Comité Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ramos Chimico, fue coordinador del posgrado de Desarrollo Rural de 2009 a 2011 y director general del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara de 2003 a 2006. Actualmente es profesor investigador titular C del Departamento de Producción Económica de la Ramos Chimico y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Perú, socio de la Red de Investigadores sobre Gobiernos Locales, ¿no? Y de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, así como de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales AMER. Sus líneas de investigación son geopolítica mundial para el desarrollo rural, desarrollo local sustentable, movimientos sociales y poderes locales, municipio y participación ciudadana. Ha escrito más de 50 artículos en revistas y libros sobre desarrollo local, territorio y municipalismo, y entre sus libros están Luchas municipalistas en México, Acciones ciudadanas por la democracia y el desarrollo local, publicado por la Ramos Chimico, Agua, municipio y sustentabilidad, el debate entre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua potable, publicado por el CESEN, y la disputa por el desarrollo regional, movimientos sociales y constitución de poderes locales en el oriente de la costa de Chile. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y a todas, sobre todo a Aida que está coordinando este seminario, a Gabriel por la invitación. Voy a hacer una exposición sabiendo que en términos generales la sesión del seminario está
pensado sobre tenencia de tierras, sistemas agrícolas y cambios de uso de suelo, donde se analizará la lucha por la tierra a la gestión del territorio. Entonces vamos a empezar, como nos gusta a muchos de nosotros, al revés, volteado, ¿verdad? Vamos a hablar por el territorio, pero tratando de mezclar los elementos que tienen que ver con las luchas campesinas, que tienen evidentemente un sustrato agrario importante. Entonces, este sería el primer énfasis que quisiera hacer de esta exposición. Se centrará sobre todo en el debate sobre el territorio, la preponderancia que ha tenido este concepto en el análisis de luchas comunitarias. Trataremos de ver, dando algunos elementos tal vez para la exposición en la tarde, según el doctor Armando Walter, que va a hablar sobre estos, también elemento de la acumulación por desposesión y renta, pero tratando de ver cómo estos elementos también son elementos actuantes en los procesos del despojo que actualmente se están dando en muchas regiones de América Latina. Por lo tanto, lo que quisiéramos en esta exposición pues es hacer un debate sobre la importancia que tiene el territorio y sobre todo la emergencia de los procesos de disputa comunitaria en torno a este territorio. Vamos a agarrar 4 temas generales. Uno sería lo que se ha llamado el giro geográfico de las ciencias sociales, pero en particular cómo adquiere importancia el territorio en el análisis de las luchas campesinas e indígenas en nuestro país. El segundo tema sería delimitar algunos conceptos, categorías vinculadas al territorio, espacio, lugar, paisaje, región, harina, etc. También vamos a hacer un poco énfasis en estos procesos dominantes que tienen que ver con las formas de dominación actual que han intensificado las necesidades de apropiación del territorio por el capital, pero también cómo estos procesos también están siendo resistidos por las comunidades. Y finalmente, una forma de aplicación de estos conceptos que he estado desarrollando, que se llama geopolítica de desarrollo local, donde el territorio aparece como un espacio de disputas y conflictos. Entonces, la siguiente, lo que quisiera empezar entonces es por qué es importante el territorio actualmente. El concepto de territorio tiene bastantes años en el debate de las ciencias sociales, pero yo he querido un poco resaltar que sobre todo con la emergencia de los movimientos y luchas comunitarios en nuestro país, que ha empezado a tomar un cariz relevante en el análisis de los procesos locales. Tal vez en los años recientes un referente paradigmático fue la lucha contra el club de golf que se quiso imponer en Tepoztlán en 1996, donde la población logró no solamente echar a andar ese megaproyecto, que no era solamente un club de golf, sino era un conjunto de instalaciones comerciales, habitacionales, desarrollos turístico, y hizo que la gente no solamente pusiera en el centro la defensa de su tierra, sino de un entorno que poco a poco estos movimientos han ido llamando territorio. Eso fue en 96. Después han habido una serie de expresiones a lo largo y ancho del país de este tipo de luchas y procesos. Aquí resalto el Tepeaca en Puebla, cuando la UCS Libre se confronta con un proyecto también inmobiliario y comercial que se quiso hacer a través del proyecto Milenio en 2001 en Puebla. Pues la lucha de San Salvador Atenco en 2001, 2006, contra el aeropuerto, experiencias como Tlapal y Cocotitlán frente a las inmobiliarias
como Sadasi, ¿verdad?, que dieron pie a formas de organización como la Unión de Pueblos del Oriente de Chalco, en Xochocotla, Morelos, donde la defensa del manantial Chihuahuita posibilitó la creación de los consejos de pueblos de Morelos. En fin, digamos, en estas experiencias, sobre todo donde hay defensa de territorios, de tierras que pertenecen a ejidos y comunidades que están confrontando no solamente la necesidad de inmobiliarias o desarrolladores por quedarse con sus terrenos, sino que empiezan a aparecer, por ejemplo, elementos como el agua, o en otros casos como la construcción de presas en la Parota, como un ejemplo tal vez paradigmático, o el Paso de la Reina ahora en Oaxaca. También aparece el territorio ya no solamente con el despojo de las tierras, sino con la destrucción de sus lugares, ¿verdad?, el desplazamiento que implica la construcción de estas presas. Están también cada vez de forma emergente luchas contra las mineras, que también no solamente se quieren apropiar necesariamente de las tierras, sino del subsuelo donde están muchas de estas comunidades. Entonces ha habido una emergencia en los últimos años de procesos en Guerrero, en San Luis Potosí, con la mina del Cerro de San Pedro, en Ocotlán, en la zona de Viricuta, San Luis Potosí, con los burránicas que han defendido este espacio sagrado. En fin, este y otros ejemplos nos ponen, digamos, en debate, digamos, cómo estas luchas agrarias, cómo estas formas de organización comunitaria han trasladado su centro a un espacio que vincula, un espacio complejo que vincula no solamente la tierra, sino los recursos naturales, los bienes culturales, que pone en evidencia una interfaz entre lo urbano y lo rural cada vez más compleja. Es decir, aquí estas expresiones del movimiento social, sobre todo el movimiento campesino e indígena, coloca como un elemento central de las luchas rurales los esfuerzos de defensa y permanencia que tienen estas comunidades, porque en esos espacios del territorio son donde desarrollan sus formas de vida. No solo entonces es un pedazo de tierra, sino es algo más complejo que implica elementos relacionados con el vínculo con la naturaleza, la cultura, la forma de vida, las relaciones de dominación, los modos de organización. Esto que pasa en México, que rápidamente, digamos, del 96, por poner el caso emblemático de Tepoztlán hasta ahora, las últimas luchas contra la minería o contra los megaproyectos, también están pasando en otras partes de América Latina. Muchos de los autores que vamos a mencionar al rato provienen, por ejemplo, de Colombia. Y no es casual que Colombia sea uno de los lugares donde más se está debatiendo el tema del territorio, porque ahí hay también un proceso muy complejo en donde, a partir sobre todo del conflicto interno entre la guerrilla y el gobierno, el tema de la soberanía sobre el territorio al interior de Colombia ha sido también un elemento fundamental para entender no solamente la permanencia de la guerrilla, sino también la emergencia de otros actores que han estado controlando espacios del propio territorio colombiano, como son el narcotráfico, los paramilitares, etc. Es decir, aquí estamos viendo un espacio en Colombia que está disputado por diferentes actores y donde el tema de las relaciones de dominio, de la soberanía y jurisdicción sobre el territorio se vuelven fundamentales para entender todos estos procesos. Hay un libro, digamos, un libro bastante amplio, de unas 600 páginas, donde trata de combinar estas diferentes
resoluciones de las disputas territoriales en Colombia. Se llama Espacio y Territorio, Razón, Pasión y Imaginarios, que está editado por la Universidad Nacional de Colombia, que vale la pena echarle un ojo para ver cómo este mismo proceso que vemos en México, donde una serie de acciones colectivas en el territorio colombiano fue poco a poco construyendo esta idea de un territorio, sobre todo un territorio en donde se expresan estas relaciones de poder y ejercicio de soberanía. En Brasil también ha habido, y había mandado, no sé si se los enviaron un texto de Bernardo Manzano, en Brasil también ha habido un gran debate sobre el tema del territorio. Ahí, digamos, lo que se debate de fondo es el poder que han adquirido los agronegocios, como le llaman allá, las grandes empresas que se dedican a la producción de soya o al azúcar o los agrocombustibles, que han estado poco a poco controlando grandes extensiones de terrenos a costa, sobre todo, de la demanda de campesinos, muchos de ellos vinculados al movimiento de los sin tierra. Y entonces ahí esta confrontación entre agronegocios y campesinos también dio pie a una serie de análisis digamos, vinculados a la defensa del territorio o a la imposición de una territorialidad por parte de las empresas frente a una territorialidad campesina. Ejemplos como el que envié de Bernardo Manzano explican estos procesos. Esto que pasa en Colombia, Brasil, en México, también se está dando en prácticamente todos los países de América Latina. Un texto reciente de Jorge Montenegro que se llama Conflictos por la Tierra y el Territorio, que es una compilación de debates sobre la cuestión agraria contemporánea en América Latina, resalta estos cambios, como las principales redes y organizaciones campesinas indígenas de Perú, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, México, han poco a poco incorporado en sus digamos, elementos, en sus documentos, elementos de debate, en sus peticiones, no solamente digamos, la demanda de tierra, sino un componente que se ha vuelto fundamental en la agenda campesina es la defensa del territorio. Ahí hay ejemplos en este texto reciente de las declaraciones de los pueblos y nacionales indígenas de Yala, la resolución de los pueblos indígenas contra el IRSA, etcétera, donde ya el territorio se vuelve como uno de los elementos centrales del movimiento campesino indígena a nivel de América Latina. Digamos, este artículo que les menciona Jorge Montenegro concluye con una cita que quiero rescatar, que la incorporación de la idea sobre el territorio permite una crítica más profunda y multidimensional de la lógica destructiva y acumulativa del capital en el campo rural latinoamericano. Entonces, digamos, este recorrido desde lo social, desde los movimientos, desde la acción colectiva, nos muestra un poco la preponderancia que ha adquirido, la impronta que ha adquirido el territorio como un elemento que nos puede mostrar este complejo contexto en donde las comunidades están tratando de mantener sus formas de vida, de defender sus tierras frente a otra, y aquí quiero vincularlo con el otro debate, un debate que es más académico, que es lo que se ha llamado, lo han llamado un geógrafo francés, Jacques Lévy, el giro geográfico hacia las ciencias sociales, que es, digamos, como sobre todo en los últimos 3 años, esta idea del espacio
del territorio, de la región, ha ido poco a poco ganando, digamos, preponderancia en los debates de las ciencias sociales, en la sociología, en la ciencia política, la psicología, en la economía, etc. Ese elemento, ese giro que ha tenido la geografía hacia las ciencias sociales, se llama, le han denominado giro geográfico. Y tiene, digamos, muchos elementos de cómo la geografía ha aportado a esta discusión sobre el territorio. Digamos, cuando muchos cientistas sociales han querido explicar estos procesos que hace rato mencioné, pues empezaron a tomar, digamos, algunos elementos de la geografía, solamente que el debate en la geografía pues está, como todas nuestras ciencias, pues bastante segmentado, ¿verdad? Entonces, inicialmente el peso que tenía o la hegemonía que tenía dentro de la geografía, el peso de la geografía analítica y cuantitativa, hacía ver prácticamente a los espacios territoriales como un receptáculo donde la economía, los modelos de organización social se insertaban. Era un espacio abstracto y sobre todo cuantificable, ¿verdad? Recordemos aquellos años donde nuestro país se dividió en regiones económicas y no importaba quién vivía ahí, pues había una región en el noreste, en el sur, etcétera, según lo que producían, ¿verdad? Entonces, esa forma de entender al espacio viene de esta geografía analítica y cuantitativa, donde pues, su interés es básicamente formular modelos geométricos generales que expliquen pues, patrones, que ayuden a entender la distribución espacial, etc., ¿no? Afortunadamente, esa perspectiva pues, ha sido complejizada, ¿no? Y eso ha sido gracias en parte a la incidencia que ha tenido otras perspectivas de la geografía, por ejemplo, la humanista, donde autores como Massey o Agnew han incidido con conceptos, en inglés le dicen place, y la traducción que vemos que se le ha dado en español es el concepto de lugar, ¿no? Como un espacio que puede ser vivido y percibido a través de esta vida cotidiana que tiene la población que habita esos lugares. Entonces, en la geografía humanista lo que resalta es el valor de los significados que le da la sociedad a ese espacio geográfico que habita, ¿verdad? Su perspectiva también está entonces vinculada, como lo vamos a ver un poco con la geografía cultural, con la idea del paisaje, de la vida cotidiana y de los aspectos simbólicos. Entonces, la impronta que tiene la geografía humanista es que deja a un lado a ese entendimiento del espacio como un receptáculo, como un lugar donde está la economía, donde se desarrolla la sociedad, y empieza a involucrar una serie de conceptos de la vida cotidiana, de la cultura y de los elementos de identidad de los grupos sociales. La geografía social, que es también otro de los enfoques que tiene la geografía, va a tener, sobre todo con estos dos autores, Henry Lefebvre y Tom Santos, mucha influencia en los debates actuales, ¿no? La base es una posición de Lefebvre sobre la producción social del espacio, es decir, el espacio no está dado, no es un receptáculo, sino es construido por las poblaciones que lo habitan, ¿verdad? Muy bien en el debate marxista, que es construido en esta tensión de las relaciones de producción con las relaciones sociales de reproducción, ¿verdad? Y Milton Santos, que es un geógrafo brasileño que además va a tener mucha
América Latina, también hace énfasis en esta idea de la producción social del espacio, básicamente con dos conceptos que es los sistemas objeto, es decir, aquello que es construido, la infraestructura, las ciudades, etcétera, estos sistemas objeto con los sistemas de acción, es decir, esas relaciones que se tejen a través de los procesos sociales y la interacción de los actores, ¿verdad? En ese sistema de objetos. Entonces, aquí lo que quisiera resaltar es que la geografía social pone en el centro la construcción, que el espacio, ellos hablan más del espacio, es construido socialmente. En términos de la geografía cultural, pues lo que trata de retomar es este debate que viene desde la geografía humanista y donde ponen a la valoración cultural que tienen los actores en su espacio, en su territorio, como un elemento fundamental, sobre todo retomando una perspectiva simbólica, ¿verdad?, donde los elementos de identidad, arraigo, apego resultan fundamentales para entender ese espacio. Aquí hay aportes interesantes, hay un chino estadounidense, Fu Duan, que ha aportado mucho sobre este debate. Aquí en México, en particular en América Latina, es Gilberto Jiménez, que ha traído mucho de estos elementos para entender el territorio también desde una perspectiva cultural. Y finalmente, en términos de estos enfoques de la geografía, un elemento una posición que ahora tiene, sobre todo en los procesos de despojo que vivimos en muchos de los territorios y de los procesos en el campo latinoamericano, es la geografía crítica, o como le llaman geografía radical, donde se ponen estos elementos de territorio vinculados a las formas de organización y funcionamiento de la sociedad. En particular, se retoma esta idea de los procesos de producción y reproducción social, ¿no?, donde el énfasis en cómo los procesos de acumulación capitalista están generando la espacialidad, están generando procesos de reorganización del espacio en términos de su dinámica reproductiva, de las formas en cómo se acumula el capital y cómo eso incide en las formas de reproducción del sistema social. Entonces, la geografía crítica retoma esta idea de la producción social del espacio, pero lo vincula fuertemente a la incidencia que tiene sobre todo las formas de acumulación capitalista actualmente para la reorganización del territorio. Y con ello, el tema del poder, esta impronta, esta influencia que tienen las formas de producción y reproducción capitalista, no se puede entender si no se ubican las relaciones de dominación y poder que se establecen al interior de los territorios. Aquí hay autores pues ya algunos muy conocidos, como David Harvey, el francés Lacoste, Levasseur, Bezoya, Ulysse Fassbender, Rafestán, que están, digamos, dentro de esta corriente, que son actualmente, digamos, muchos de los referentes en el debate de los procesos dominantes en la construcción del territorio. Pero bueno, muchos que están estudiando el tema del territorio, que bueno, hay una tercera vía, digamos, en este debate entre los autores europeos y autores norteamericanos que están vinculados a los debates en la geografía, una tercera vía latinoamericana que digamos, centran su pensamiento, digamos, en que el territorio efectivamente es un producto no solamente de una construcción o una producción social, sino de una disputa social, donde desde esa perspectiva puede haber varios territorios según los intereses, proyectos que los actores estén encabezando, ¿verdad? O los que estén resistiendo
construcción está en constante conflicto. En Colombia, digamos, les decía, a partir de esa compleja realidad colombiana, muchos intelectuales colombianos han tomado este tema del territorio, como Arturo Escobar, Carlos Zambrano, que también mandó un texto, Fernández, Brasil, González, Bernardo Manzano, y en México pues también hay varios investigadores que han trabajado sobre estos temas, Daniel Leroux, Alicia Lindón, Blanca Ramírez, entonces, digamos, con esto yo quisiera vincular entonces estos debates con los que empiezo esta plática. El territorio emerge como un tema que puede, un tema que viene desde el movimiento social, desde las luchas campesinas e indígenas, y que lo va complejizando en términos también de una realidad latinoamericana bastante intensa, ¿verdad? Pero junto o paralelo a ese proceso hay digamos, también debate, una construcción intelectual que se ha llamado el giro geográfico, donde los conceptos vinculados a la espacialidad, como territorio, lugar, región, vinculados inicialmente a la geografía, empiezan a tener, digamos, un enriquecimiento en las ciencias sociales y hacen que la idea de territorio, sobre todo en general la idea de todos estos conceptos vinculados a la espacialidad, se vuelvan complejos y se vuelvan además términos que traten de vincular diferentes aspectos, no solamente de la relación que tiene la población con su entorno, sino también con elementos de la cultura, del poder, de las formas de vida. Entonces, así. Entramos siempre al terreno muy complicado de caracterizar estos términos, ¿verdad? Entonces, como ustedes vieron, no solamente en la geografía hay diferentes posiciones, sino pues en la antropología, en la sociología, en todos nuestros ramos de las ciencias sociales también se cuestionaban y, digamos, las definiciones evidentemente pueden cambiar. Por eso yo quiero advertir que tal vez eso va a ser lo que Armando Bartra hoy va también a continuar este debate, que el territorio, como cualquier concepto emergente, es policémico. Es un concepto que está en construcción, que está en disputa, y que cualquier definición o acercamiento a lo que entendemos por ese concepto, pues evidentemente está cambiando, ¿no? Yo quisiera decir que el territorio pasó, digamos, tal vez lo más significativo de este concepto es que el territorio pasó de ser un concepto que estaba muy vinculado a la delimitación político-administrativa, es decir, territorio hace un siglo estaba básicamente relacionado con los estados-nación, era el espacio donde se ejercía soberanía un estado-nación, ese era el territorio, y su delimitación era político-administrativa. Entonces era esta idea del espacio como contenedor, ¿no?, de un país, de una economía, etc. Y pasó a ser un concepto relacional, es decir, que vincula diferentes dimensiones de la realidad. Es decir, un concepto que relaciona las formas de cómo se produce, las formas de cómo la sociedad se organiza, los vínculos de dominación, las formas de pertenencia y apropiación
Y entonces aquí ponemos una definición que se me hace que puede abarcar varios de estos elementos, ¿verdad? Es decir, es un espacio que es apropiado y construido material, social y culturalmente, en donde se ejercen esas relaciones de dominio y control, pero que también es un espacio que contiene vínculos de pertenencia y donde toman forma los proyectos de los actores sociales. Podría ser un buen inicio para entender esta complejidad, ¿verdad?, que tiene las ideas. Y bueno, yo les decía cuando retomaba este debate de la geografía que muchos geógrafos prefieren el término de espacio, ¿verdad? Y bueno, aquí ha habido también muchas posiciones sobre si es preferible mejor hablar de espacio que territorio, porque territorio pues se vincula muy estrechamente con la idea de tierra, ¿verdad? De ahí viene el término territorio. Y digamos, lo que podemos decir es que el espacio tal vez en estos debates más actuales es una forma más amplia, el territorio es una forma general, digamos, donde en ese espacio social se contienen las relaciones de producción, las relaciones de reproducción y las formas simbólicas que tiene esa sociedad. Es decir, esta es una definición de Lefebvre que ubica entonces un espacio como una forma más amplia de espacialidad, ¿verdad? Otros autores, por ejemplo, Bernardo Manzano, habla que el espacio como esa forma general tiene formas fragmentadas donde la sociedad o los actores pueden construir sus procesos y eso se llamaría territorio. Entonces el espacio general nuevamente sería la forma general sería el espacio y la forma particular que adquiere un determinado lugar sería el territorio. Rafestán también desde esta óptica habla que el territorio sería entonces el resultado de una acción conducida, impulsada por los sujetos sociales que se apropian de ese espacio general. Entonces, ahí podemos ver esas diferencias que hay entre territorio y espacio. Y otro término, les decía, muy desde la geografía humanista y cultural, muy vinculada sobre todo a autores norteamericanos, es la idea de lugar. Y aquí, digamos, que tiene más énfasis los elementos culturales, ¿verdad? Aquí la idea de cómo se van concretando las relaciones y actividades cotidianas que permiten, digamos, a la gente que habita un sitio identificarse con su localidad, con su paisaje, ¿verdad? Pero que a su vez ese espacio de relaciones está vinculado a procesos socioeconómicos que tienen además una relación importante en la forma en cómo se desenvuelve esa población. Ha sido, digamos, muy utilizado ahora digamos, como sinónimo, como una forma también más acotada de territorio, ¿verdad? Autores como Furtuan, que dice que tiene mucha influencia en esta perspectiva, hablan de la importancia que tiene la localidad, el lugar o la comunidad donde se van construyendo estas relaciones cotidianas, su ubicación dentro de un contexto geográfico concreto que está evidentemente influida por los procesos económicos y políticos que operan en ese contexto o en esa región, y un sentido de pertenencia, de identificación con el paisaje, con
atiende a las, digamos, cómo estos elementos del contexto, del paisaje, son reinterpretados por este sistema de formas de descripción de la cultura, ¿verdad? Sino que emerge una serie de geosímbolos, bienes ambientales y bienes culturales que van dando forma a ese paisaje, ¿verdad? Aquí la importancia que tienen muchos procesos de defensa comunitaria, en el caso tal vez muy sonado es el Cerro de San Pedro contra la unidad ahí en San Luis Potosí, donde lo que se está destruyendo es una montaña que es un símbolo del Estado. Entonces los geosímbolos se vuelven también ese referente identitario que permite a la gente una apropiación diferenciada de su territorio. Aquí la idea es que también ese paisaje pues implica una naturaleza que ha sido humanizada, es decir, ha sido modificada por el hombre, y que eso ha hecho que el ser humano esté inscrito como parte de ese paisaje, ¿verdad? No solamente entonces son estos escenarios naturales, sino puede ser la misma construcción de las ciudades, la modificación del entorno natural hecho por el ser humano, que él lo hace como parte de él. Y otro elemento también vinculado a estas definiciones es la región. La región también fue una categoría espacial que tuvo mucho peso en los debates en todos los años 70, 80, donde pues todo estaba vinculado a la región, ¿verdad? Había una definición clásica sobre qué era la región, que decía la región es como el amor, ¿no? Es muy difícil definirla, pero todos sentimos cuando la vemos, ¿no? Entonces, la región también, digamos, tiene este elemento, estos elementos que la han hecho cada vez más compleja, vinculada a esta idea de una superficie geográfica que es valorizada, ¿verdad? No solamente desde sus formas instrumentales, sino social y culturalmente. Aquí pongo una cita de Gilberto Jiménez, que digamos, es de los que ha trabajado esta idea de región, pero también Blanca Ramírez tiene muchos trabajos al respecto. Así. Y bueno, queremos finalizar esta serie, digamos, de conceptos digamos, en los debates que tienen ahora en los procesos de defensa comunitaria, ¿verdad? Porque entonces el territorio no solamente tiene que ver con estos diferentes elementos de la cultura, de lo social, de lo político, sino también expresa las formas de vida que los campesinos indígenas están construyendo. Se nos remite en este debate del territorio y las formas de vida campesina a formas, por ejemplo, que se retoman históricamente, como esta matriz mesoamericana, donde las comunidades campesinas mantienen formas de producción basadas en el sistema de producción milpa-maíz, donde hay una propiedad social de la tierra que implica una vinculación con su espacio de forma diferente a otros grupos sociales. Es decir, el territorio también nos habla de esas formas de vida, de cómo se organiza la población, cuáles son las relaciones comunitarias que hay en él, la vinculación, y esto es algo que toma un cariz muy importante en estas luchas por la defensa del territorio, es la vinculación que tiene con la naturaleza, que expresa una cosmovisión particular. Aquí se han recuperado algunos términos que son, digamos, interesantes, como la Telberg, ¿verdad? Como esa recuperación de la concepción prehispánica de la tierra, de los cerros, del agua,
parcialidad como territorio, lugar, región, tienen, digamos, en el debate actual también esta impronta de cómo las comunidades y poblaciones campesinas defienden una forma de vida. Y eso también le va a dar importancia ahora que vamos a ver muchos procesos de lucha campesina. La siguiente. Entonces, frente a esta construcción, que viene desde el movimiento social, que viene también desde la reflexión académica, uno de los puntos que, digamos, tenemos en el debate actual es que el territorio, la defensa del territorio está referida a una intensificación, como propone David Harvey, como propone Lozoya, una intensificación que ha habido en los últimos años de los procesos de apropiación de esos territorios. Y bueno, aquí viene una discusión que es muy económica, yo voy a tratar de explicarla más o menos como yo la entiendo, pero es una, digamos, una discusión que es bastante, digamos, economicista, ¿verdad? Hablando, nosotros hemos hablado del territorio en diferentes dimensiones, pero cuando vemos cómo el capital actúa sobre los territorios, pues básicamente es un debate desde la economía política, ¿verdad? Y esto tiene que ver con cómo con la globalización neoliberal se fortalecen ciertas necesidades de apropiarse de recursos naturales, tierras y territorios para mantener lo que ya se explicaba Lefebvre, para mantener esas relaciones de producción. Y bueno, esto lo explica, es un término que se ha vuelto de moda, David Harvey, con el concepto de acumulación por disposición. Entonces, David Harvey lo que trata de decir es que ante esta profundización de las relaciones capitalistas que el modelo de la globalización neoliberal ha traído, lo que se está privilegiando es poder privatizar los bienes públicos y comunitarios para tener mejores condiciones o condiciones excepcionales de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, yo lo explico, digamos, un poco para entender esta lógica, elementos que están en un territorio campesino, por ejemplo el agua, tiene un valor, el agua para una comunidad campesina tiene un valor que va más allá de lo económico, tiene un valor simbólico, tiene un valor para sus formas de producción, para mantener la vida campesina, el agua, pero no tiene un valor económico. Uno va a una comunidad campesina y no le cobran el agua, ¿verdad? Y agua, como si hay agua, no, pues ya hay que ir al pozo, ¿verdad? Pero digamos, el agua no tiene un valor económico. Sin embargo, para el capital, esa misma agua tiene una valoración económica importante. Se ha vuelto un recurso estratégico, un bien escaso, y por lo tanto, quitarle el agua a esa comunidad que no le da un valor de cambio, sino le da un valor de uso, y pasarla al mercado, genera una ganancia extraordinaria, ¿no? De un lugar donde no vale, a insertarla en el mercado, y esa inserción da un valor monetario. Entonces, por eso se habla de despojo, porque el chiste no es que te venda la comunidad del agua, sino quitarle el agua. El chiste es quitarle los minerales a la comunidad que están en el subsuelo, porque para ellos no tiene un valor económico, pero para el mercado sí. El chiste es quitarle, poder privatizar las zonas de playa, porque para los pescadores tienen un valor de uso y no el valor de
permite este concepto de acumulación por desposesión es entender esa lógica que tiene el capital actualmente de generar a partir del control y la apropiación y el despojo de recursos, tierras, paisajes, también de ahora de la biodiversidad a través del control de los genes, ¿verdad? Poder pasar de esos valores que no tienen un valor, que solamente tienen un valor de uso para las comunidades, a un valor de cambio. Lo mismo pasa en materia de esta reflexión del territorio, pero lo mismo pasa para los servicios públicos. Un servicio público, la salud, la educación y en la protección del patrimonio cultural, ¿verdad? Está pasando en Lina, son valores públicos que son pagados por todos. Pasar eso a un valor privado, a privatizarlo, permite ganancias extraordinarias. Y bueno, entonces por eso pongo esos dos conceptos, que es la ganancia extraordinaria. ¿Por qué insiste ahora el capital en tener esos márgenes de ganancia? Porque en una economía globalizada se cumple lo que Marx ya había escrito bastante en el Capital, que es que todas las ramas de la industria tienden a una tasa media de ganancia. En un mundo globalizado, las ganancias en general de las industrias la tendencia es que se baje cada vez más, porque hay mayor competencia, porque los actores económicos tratan de eficientar sus procesos de producción, entonces la tasa de ganancia se va declinando, hay menos ganancia para las empresas, un poco lo que explica la crisis del 2008. Entonces la tasa de ganancia se va haciendo menor. Las formas en cómo pueden tener una ganancia más allá de la tasa media es estos procesos de despojo. Y lo vamos a ver, las empresas que están metidas en los procesos de despojo son las empresas globales que mayor capital tienen. Está muy vinculado. Entonces, en época de globalización, donde puedo sacar una tajada más grande son en estos procesos de despojo, por lo tanto se incentivan estos procesos de despojo. Tiene que ver también con dos conceptos relacionados, que es, vas a ver que Armando va a entender, que es la renta diferencial y la renta monopólica. Si yo controlo, por ejemplo, los agrocombustibles, que es una de las tendencias de despojo territorial más fuertes ahora en América Latina, si yo controlo los lugares que me ayudan a producir más agrocombustibles, porque la calidad de la tierra es mejor, pues yo tengo una tasa de ganancia mayor. Es la renta diferencial. Y la renta monopólica es cuando yo controlo, por ejemplo, la distribución de agua de una ciudad. No hay quien haga competencia, porque nomás hay una distribuidora, lo que están haciendo ahora mucho, los proveedores, por ejemplo, están a paso de distribuir esa agua, a privatizar el sistema de distribución de agua. Entonces, esas son rentas monopólicas. Mi ganancia extraordinaria la obtengo porque tengo el control de ese proceso. Lo pasa en la minería, esto es muy claro en la minería, porque una minera se instala, saca un producto que está en condiciones monopólicas, porque la definición de los precios no son por la oferta y la demanda, sino por el control monopólico que tienen las mineras de la extracción y comercialización de los mineros. Bueno, la siguiente. Entonces, esta forma en cómo actúa el capital va a tener, digamos, una incidencia muy fuerte para, digamos, nuestros países. Aquí pongo unos datos digamos, de lo que tienen las comunidades ejidales y la propiedad, en general la propiedad social en nuestro país. Recuerden que la mitad de nuestro territorio está en manos de ejidos y comunidades agrarias, es decir, más o menos
podemos decir que la mitad del territorio es territorio campesino, ¿no? En ese territorio pues está la megadiversidad, somos unos países megadiversos del mundo, ahí se expresa. El 50% de las selvas y bosques, el 65% en aguas en sus territorios, la mitad de los territorios campesinos, y un dato interesante que el 50% de las concesiones mineras están bajo suelo ejidal y comunal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros partimos de que, digamos, a partir de las luchas campesinas y el movimiento indígena han pasado, digamos, del tema de la tierra al territorio como un espacio más complejo que vincula una serie de elementos de la cultura, de la producción, de su forma de vida. Pero ese territorio que ha sido, que es complejo, que es diverso, contiene una serie de recursos que son necesarios para el capital, ¿verdad? Entonces el capital que funciona, como hace ratito les comenté, requiere de estos recursos. Entonces por eso se han acentuado estos procesos de disputa territorial. Por un lado, los procesos de apropiación del capital de ese territorio, y por otro lado, los procesos de defensa comunitaria que defienden no el recurso en sí mismo, sino defienden el territorio, ¿verdad? Así es. Entonces aquí pongo algunas de las tendencias dominantes que tiene esta confrontación, lo que se puede denominar que son las arenas del conflicto, los campos del conflicto. Una tiene que ver con el modelo de crecimiento urbano. Es decir, aquí yo vengo de un debate de la sociología rural, donde una de las líneas de reflexión es la nueva ruralidad, donde se establece que en el contexto actual ya no se puede hablar de lo urbano y rural separadamente, sino es una interacción entre estos dos espacios. Pero cuando uno ve los procesos de despojo, pues uno no puede dejar de ver que hay un modelo urbano, industrial, de servicios, que tiene ciertas necesidades que opera bajo una lógica de revolución del capital y que requiere de los territorios que están alrededor de esas ciudades, son territorios campesinos. Y estas grandes ciudades lo que están queriendo es, por un lado, los terrenos que tienen los ejidos y comunidades. Todo este proceso de compra de ejidos alrededor de la Ciudad de México, por ejemplo, que ha dado pie a todos estos grandes negocios que están ahora tronando, ¿verdad? Que son Casas Geo, Salasi, Ara, etc. Se basan en eso, en comprar tierra muy barata, es tierra básicamente ejidal, el 68% de estos desarrollos están en anteriores terrenos ejidales, que lo compran a bajo precio y lo venden, ese espacio ya construido con unidades habitacionales de alto impacto, pues a un precio bastante importante para las inmobiliarias. Eso es un proceso de despojo que se junta con otro, que es la necesidad de agua, porque las ciudades pues, tienen fuentes propias de agua. En México, solamente con todo el sistema de pozos que tenemos, se abastece el 30% de sus necesidades, el 70% restante tiene que venir de algún lugar, de Samara, de Lerma, etc. Entonces, este modelo de crecimiento urbano vincula entonces necesidad de suelo y necesidad de agua, que está generando, entonces, sobre todo en la periferia, una serie de conflictos muy importantes que defienden no solamente entonces, sus suelos, sino defienden bosques, tierra, agua, ¿no? Y bueno, sus formas de vida. Está otro modelo que está generando este campo de conflicto, que es el que tal vez yo creo que es el que en México está teniendo un crecimiento mayor, que es el modelo de extracción minera, que tiene que ver con estos mismos procesos económicos que han hecho que los principales
fuerte ¿cómo se llama?, la subida de los precios de las materias primas, pero también por un sistema que se llama commodities, donde entran todos estos minerales a la especulación financiera. Entonces, en lugar de comparar dólares, yo compro valores a futuro del oro y entonces estoy incentivando que el precio del oro aumente. Entonces, eso pasa no solamente con las materias primas como los metales, sino está pasando con los alimentos, con los agrocombustibles. Es decir, hay un proceso también perverso que está incentivando el crecimiento de los precios, porque el sistema financiero mundial ya no está generando los excedentes normales a través de la economía, de monedas, del funcionamiento de la economía, y se van a estas commodities, ¿no? Y entonces la minería lo que está haciendo es pues un crecimiento impresionante en México, lo que pasa en Perú, lo que está pasando en Chile, de la extracción minera. Solamente decirles que del 2007 al 2012, 732 proyectos mineros se aprobaron para, primero en su fase de exploración, y si hay material suficiente, pueden pasar a su fase de explotación. Y eso lo estamos viendo que en todo el país, prácticamente en todo el país, son 26 de los 32 estados, tienen no solamente concesiones mineras en estos procesos, sino ya conflictos mineros. Ya vemos, vamos a estar hace poco en Puebla, en Zautla, donde lograron expulsar una minera de China, pero lo mismo está pasando en Oaxaca, conflictos en Montaña de Guerrero, en Chiapas, en Jalisco, en Zacatecas, en Coahuila, en estados donde hay una tradición minera, además, en Coahuila, en Sonora también, las comunidades están, digamos, revelando ante ese modelo, ¿verdad? Y como les decía, yo creo que la minería es tal vez el proceso emergente más fuerte que hay en defensa del territorio de nuestro país. La otra es la industria turística, ¿no?, que aprovecha pues, las ventajas climáticas y paisajísticas. Aquí todo el debate que se tiene del paisaje como parte del territorio pues toma sentido, sobre todo digamos con todo el favorecimiento que hay de la inversión de grandes industrias hoteleras en las zonas de costa, en los lugares de conservación histórica y cultural, pero también está vinculado esto en un sistema que también tiene mucho impacto, sobre todo en Baja California, en los estados de la península de Baja California, en Sonora y Jalisco, que es las segundas residencias para jubilados norteamericanos. Se calcula que actualmente hay 1.200.000 jubilados norteamericanos en México y pues no viven en Chalco, ¿verdad? Viven en zonas de costa, digamos, en zonas turísticas, en Lago Chapala, en Ajijic. Es decir, buscan lugares donde hay un valor paisajístico para poder pasar su jubilación, ¿verdad? Y esto tiene que ver con las modificaciones legales. Recientemente acabamos de sacar el artículo 27 para que los extranjeros pudieran comprar terrenos en zona de costa que antes estaban y en zona de frontera, ¿verdad? Tiene que ver con lo que se quiere plantear en Medina, ¿verdad? Los cambios recientes obedecen un poco a poder privatizar también esos espacios cercanos a las zonas turísticas, poner zonas de hoteles para poder que los turistas puedan estar cerca, a un paso de la zona arqueológica o del lugar turístico que quieran. Y finalmente pongo otra, digamos, otro arena de conflictos que resisten la implantación, es que México no tiene mucha fuerza, en un país de América Latina más, que es el sistema de plantaciones, que es ante la creciente demanda de materia prima, alimentos, agrocombustibles, ese es el tema, digamos, se está poco a poco despojando, ya sea
Sudamérica hay muchos estudios, bueno, pues todo lo que es el imperio de soya, ¿verdad? Hay un texto que se llama La República Unida de la Soya, donde están todas las regiones productoras de soya de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, que hacen verdaderamente un país aparte, ¿verdad? Es un cultivo que expresa pues, un control del territorio que tienen estas agronegocios frente pues, a un despojo, a un desplazamiento de las comunidades campesinas y originarias. La siguiente. Entonces aquí vamos a ver es precisamente digamos, esa foto, ¿verdad? De los agrocombustibles, uno la producción de soya, como pues hay también una evolución biológica, ¿verdad? La biodiversidad desaparece a costa del monocultivo. Y la otra es la palma africana, que en México es lo que está teniendo mayor crecimiento, no solamente sobre todo en la parte del sureste, Chiapas, Campeche, Tabasco, está creciendo toda la siembra de palma africana, porque de ahí se va a obtener aceites para producir biodiesel, ¿verdad? Entonces, ante la crisis cada vez más mayor de la parte de petróleo, pues los agrocombustibles. La siguiente. Bueno, las formas en cómo estas unidades habitacionales se están apropiando del espacio, las zonas de desarrollo turístico y de infraestructura, ¿verdad? Cómo transforman el territorio, ¿verdad? Aquí la privatización del agua, que son embotelladoras, sistemas de distribución pública. Este es de Tatarucapan, que abastece de agua a la ciudad de Coatzacoalcos, pero también digamos una privatización disfrazada, que es todo el agua de uso agrícola está en muchas regiones alrededor de las grandes ciudades, están abasteciendo estas unidades habitacionales que no tienen sistema de distribución de agua a través de pipas. Entonces, agua que era para la agricultura se está llevando a las unidades habitacionales. Y entonces les decía las grandes corporaciones. Entonces, este modelo de despojo lo que está generando son grandes empresas. En el ranking de las 500 empresas más poderosas del mundo encontramos a estas. No solamente las que consumimos, la botellita, ¿no? Que están vinculadas a la Pepsi, a la Coca-Cola, a la Danone, a la Nestlé, sino estas que se dedican a la distribución, cuando se privatizan los servicios de agua potable, como la Times Water, la Ondeo, Veolia, ¿verdad? Que son las grandes transnacionales. La siguiente. Las empresas, las corporaciones mineras, ¿verdad? Básicamente canadienses, aunque también tienen mucha importancia las norteamericanas y algunas inglesas, y ahora las chinas también. Entonces también encabezan las listas de los grandes transnacionales. La siguiente. Y las inmobiliarias, que en México están teniendo, ¿verdad?, mucha fuerza. Vemos no solamente para la construcción de casas habitacionales, sino para la construcción de infraestructura, ¿verdad? Estas empresas como la OHL, que es una empresa española que tiene muchos contratos en México para aeropuertos, para la construcción de carreteras, ayuntamientos. Entonces, tienen ahora mucha importancia, tanta que, por ejemplo, el FIM tiene dos constructores, una es ideal para la construcción de carreteras, ¿verdad? Entonces, estos son los grandes negocios que se dedican a la apropiación de los territorios de nuestros países. La siguiente. Y frente a eso, pues bueno, lo que vemos, evidentemente no hay un proceso de despojo que no es enfrentado por la población que vive en esos territorios. Entonces, este modelo, digamos, vinculado a la forma globalizada de la globalización neoliberal, como un sistema industrial capitalista que destruye
la naturaleza, que sustrae los medios naturales, digamos que territorializa esa crisis ecológica, está vulnerando pues, las formas de vida campesina. Y digamos, frente a eso, pues lo que está viéndose en el país es una verdadera efervescencia de luchas que están definiendo los territorios, los recursos naturales, sus formas de vida frente a estos procesos de apropiación territorial. Yo les pongo algunos ejemplos de algunas formas de lucha que están expresándose, por ejemplo, con el agua, que es uno de los temas que he luchado, que he estudiado, que es estas luchas contra la contaminación del agua, ¿verdad? Todos estos procesos donde se desechan, las industrias desechan en ríos o en arroyos sus productos de desecho o las aguas residuales, o conflictos que hay entre comunidades y ciudades por el abastecimiento del agua. Aquí vemos procesos como las comunidades de Cutzamala, ¿verdad? O de Lerma, donde cada vez están exigiendo que el agua que se lleva, pues no se la lleven, ¿verdad? El caso era paradigmático cuando surgió el ejército zapatista de mujeres, ¿verdad? En la zona de Cutzamala, que pedían que hubiera agua en las comunidades de Cutzamala. Resulta que el 30% de la población no tenía abastecimiento de agua potable. Y entonces, ejemplos como eso ejemplifican esta disputa que hay entre el recurso que se llevan a las ciudades y la importancia que tiene el agua para la producción de la vida campesina, ¿verdad? Está otro proceso que también tiene mucha fuerza en México, que es la resistencia contra la construcción de presas. No solo tenemos casos como en Zapotillo, en Jalisco, que ahora está en un punto crucial, donde se quiere represar el agua para llevársela a León y a Guadalajara, ¿verdad? Esta es una presa que está en Jalisco, que quieren hacer, que va a desaparecer el pueblo de Tenacapurín, perdón, y que hace que la gente se resista, porque no solamente le van a quitar el agua, sino van a desaparecer el pueblo, ¿verdad? La Marota es otro caso, el Paso del Rey en Oaxaca, etcétera. Poco a poco, digamos, estos grandes proyectos están enfrentando una resistencia muy fuerte a estos procesos de construcción de empresas. También está la lucha contra la privatización del servicio del agua potable, que tiene que ver básicamente, bueno, en México hay unas 7 grandes concesiones de agua, pero ahora con el gobierno de Peña Nieto se están incrementando. Hay 4 ciudades más que quieren privatizar su servicio de agua potable, el desierto de Gutiérrez. En la Ciudad de México está parcialmente privatizada, porque el servicio de cobro y de medición lo hacen estas empresas que hace rato, Times Water y Mondeo, tienen la concesión de medición del agua, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, una serie de luchas que están tratando de que se privatice, pero también que exigen que haya agua potable en sus comunidades. Y en términos de la minería, también hay una serie de presiones. Yo les decía, esto tal vez es una de las formas como actualmente se ve una efervescencia de formas de defender el territorio frente a este proceso minero. Hay, digamos, experiencias que confrontan a las empresas para expulsarlas de sus terrenos. El caso Sautla tal vez es el recientemente más conocido, pero en Chiapas, en Oaxaca, el propio Guerrero se están organizando las comunidades para sacar. No quieren que esté la minería en sus comunidades, porque la minería representa la destrucción de sus territorios. Ya saben que la minería utiliza ahora un sistema de campo a cielo abierto que implica en
evidentemente la destrucción del entorno donde se instala, ¿no? Hay otros procesos de lucha que mantienen diversas formas de organización frente a la minera, ¿verdad? Hace poco hubo un evento en Calpulalpa, en Oaxaca, un evento que se llama Sí a la vida, no a la minería, donde digamos, expresaban ahí que hay una minera ya en Calpulalpa de hace mucho tiempo, pero lo que ya no quieren es que esté. Sin embargo, tienen ya las concesiones y están sacando por vía subterránea, minería subterránea, el oro y la plata que sacan de la región. Pero su lucha es porque se vaya, ¿no? Entonces, eso plantea, digamos, también cuestionar las formas de cómo se dan las concesiones de la comunidad. Prácticamente el 33% del país está dando concesiones a las mineras. Les decía, de ese 33%, casi todos están en zonas ejidales y comunales. Entonces, ¿cómo revertir esas concesiones, verdad? Algunos usan vías políticas y jurídicas para clausurar las minas, ¿verdad? El caso de la mina de San Pedro, ahí en San Luis Potosí, el caso también en Morelos, con la mina que estaba al lado de la zona geológica de Xochicalco, ¿no? Estas dos utilizaron la manifestación de impacto ambiental, que es un instrumento que se requiere para la aprobación de la exploración minera, para echar atrás los procesos de explotación minera. En otros, más bien se van, en el caso de Zacatecas, en Peñasquito, están echando atrás los convenios de renta de tierras. Los ejidos al inicio, cuando no tienen información, les rentan las tierras a las mineras, y entonces, cuando saben la magnitud del negocio que se va a hacer en sus terrenos, pues ya no pueden echarse para atrás, porque ya nos rentaron. Entonces, poco a poco hay muchos ejidos que están logrando revertir esos convenios, ¿verdad? Que es una vía política y jurídica para hacerlo. En otros, como en el caso de Viricuta, que está en San Luis Potosí, pero a través de la lucha del pueblo virraica han logrado defender sus espacios sagrados, ¿verdad? Donde se querían construir minas. También en otras experiencias lo que se trata es, bueno, ya está instalada la mina, pero ver cómo hay más condiciones, mejores condiciones de redistribución. El caso de la mina en Escala, ¿verdad? Donde ahí claramente hay un acuerdo después de tomar la mina durante varios meses que pudieron redistribuir mejor los ingresos que se dan por la minería. Y en otros, ahora acabo de estar en la montaña de Guerrero, ahora están tratando de que antes de que ubiquen las zonas de donde pueden explotar, en la fase de exploración, no están dejando pasar a las empresas, a los técnicos de las empresas, a hacer exploración en los terrenos. Entonces, ven a alguien que traen unos aparatos raros ahí, pues por la policía comunitaria, digamos, está haciendo eso, tratándose de anticipar a estos procesos. Así es. Y bueno, digamos, podemos pasar muchos ejemplos de cómo se están dando estos procesos de defensa comunitaria y formas de cómo las comunidades están defendiendo frente a este proceso de despojo. Yo he estado utilizando un enfoque que se llama geopolítica de desarrollo local, que parte precisamente de esa forma compleja en que se ve el territorio. Por un lado, lo que se trata es, digamos, saber cuáles son los actores que están disputando ese espacio a través de la posición de su hegemonía o sus formas dominantes de control sobre el territorio. ¿Qué fuerza tienen? ¿Qué importancia tienen en el lugar?
cuáles son las tendencias dominantes que están incidiendo en el territorio que permite delimitar entonces un campo de política. Entonces, esta idea de la geopolítica, es decir, ver al territorio no solamente en las condiciones digamos, de construcción social que tiene a partir de las relaciones sociales, culturales y políticas, sino ver también que ese territorio entonces tiene recursos, tiene una serie de elementos que son de interés para actores económicos importantes. Y eso marca un espacio de confrontación, de conflicto, que puede ser analizado geopolíticamente en referencia al territorio. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, la zona de Texcoco. Texcoco es de los pocos espacios que quedan en la zona periférica de la Ciudad de México, que tiene todavía bosques, tiene manantiales, arroyos, etc. Pero si le sigues poniendo ahí una serie de tendencias dominantes, digamos, un crecimiento poblacional, tal vez el más alto del país, es en la zona oriente del Estado de México, ¿verdad? Un millón de personas que se están instalando, se está extrayendo agua del acuífero de Texcoco, que además que le quedan como 7 años hasta la explotación, y hay una tendencia de crecimiento digamos, proyectada de 5 millones para los próximos años. Es decir, lo que está marcando la tendencia dominante en esta zona es que recursos como el agua se van a agotar y se van a traer de lugares cercanos. Y el único lugar cercano pues, queda Texcoco. Y entonces, bueno, va a haber un acuífero más sobreexplotado, salinizado, mayor deforestación en la zona boscosa que queda y pues disminución de los manantiales y arroyos que hay en las comunidades serranas de Texcoco. Y entonces, ¿cuáles son las respuestas que están dando las comunidades de San Pablo Xayó, o de Santa Catarina de Monte, San Miguel Tlaxpan, que están en la zona de la montaña de Texcoco, que todavía tiene bosques, que todavía tiene arroyos y algunos manantiales? Estas comunidades, que además son comunidades originarias de una larga tradición histórica, que si bien digamos que tienen una diferenciación frente a la cabecera municipal, que es totalmente urbano, que todavía se basan en sistemas normativos y de organización comunitaria, y donde una cosa muy importante, si la comunidad tiene como un espacio propio los comités de agua. El agua es gestionada por la propia comunidad en toda esta zona serrana de Texcoco con comités de agua. Entonces, los conflictos se están teniendo entonces frente a cuestiones ambientales por la contaminación de manantiales y arroyos en la microcuenca, frente a los cambios de uso de agua. Yo les decía, una forma de privatizar el agua es convertir el agua que se destina a la agricultura en agua destinada a las unidades habitacionales a través de las pipas, o las necesidades que están teniendo Texcoco y esta zona oriente de agua para los sistemas de distribución de agua potable. Entonces, por ejemplo, Santa Catarina del Monte ya tiene permite al municipio de Texcoco sacar de un manantial agua para el municipio, pero ahora hay una mayor demanda de esa agua. Entonces ya hay un conflicto en Santa Catarina del Monte, y en cambio en San Pablo Xayó lograron evitar que el municipio utilizara sus manantiales. De todas maneras, bueno, esto está planteando conflictos intercomunitarios entre los que tienen agua en la parte de arriba y ya los que no están tocando agua en la parte de abajo, y conflictos sobre todo entre estas comunidades en la cabecera de Texcoco. Un tema importante es los pozos, que les digo que ahora están siendo utilizados cada vez más para abastecer estas unidades habitacionales de todo el Estado de México. Y en términos, digamos, de los actores que están
una zona, uno es el control del agua, porque la Conagua está tratando de sacar a los comités comunitarios del control que tienen ellos sobre la distribución del agua y pasarlo al municipio, porque los municipios, como les decía, la tendencia es hacia la privatización del servicio, sobre todo las ciudades de más de 50,000 habitantes. Hay un programa especial que financia la privatización del servicio público del agua. Aquí también entran los piperos, que están también teniendo una fuerza muy importante, y también plantea, pues, para los usuarios en la cabecera que no tienen agua, de todas maneras es un derecho humano tener el agua. Entonces las tensiones que están formando entre los usuarios y el gobierno. Digamos, un poco para terminar, si quieres, digamos, aquí lo que hemos visto a través de este recorrido es que a través de ver cómo el movimiento, las luchas campesinas e indígenas han tenido de su territorio, pues lo han vuelto un espacio que implica relaciones complejas de la cultura, de las relaciones de poder, de la producción, etcétera, que hacen del territorio un concepto complejo y disputa. Hemos podido también vincularlo al debate académico que está relacionado con el territorio, que es lo que han llamado el geográfico, y que nos expresa esta posibilidad de que el territorio nos hable de una realidad actual que es sumamente intensa en términos de las necesidades que tiene ahora el capital de apropiarse de muchos de estos terrenos y de los recursos y los bienes que hay en esos territorios. Esto ha hecho que el concepto del territorio, la categoría del territorio, se vuelva central en el análisis de los procesos de defensa comunitaria, porque nos permite entonces entender las diferentes formas desde donde se puede apropiar. No solamente es una idea de que se tienen llevar los recursos naturales, sino que ese territorio hay una forma de vida, hay formas de cultura, hay elementos de identidad, de pertenencia, de apego, que es lo que están defendiendo, ¿verdad? No defienden el agua en sí misma, sino estas comunidades, o no defienden su subsuelo, sino lo que están defendiendo es el territorio que implica todos estos elementos. Y bueno, evidentemente la tierra, que es uno de los temas de este seminario, forma parte fundamental de esa construcción comunitaria, pero bueno, eso será tema de hoy en la tarde, espero. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación del doctor Carlos. Él tiene que irse casi en 8 minutos, entonces vamos a hacer una ronda, unas cuantas preguntas. Si nos quedan uno, si se alguna pregunta, comentario. Tres preguntas. De mencionar el trabajo de Gilberto Jiménez,
se liga mucho la idea de región y el sentimiento de región al regionalismo, y quizá retomando algún texto de Gramsci a la idea de élites regionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yucatán, a partir de siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Luego de Plateca. Entonces, en esa idea de Gilberto Jiménez me da la impresión de que la región es algo más en términos de la oposición región-nación, en tanto que algunos enfoques, como por ejemplo los de Barkin, quizás los de Brian Roberts, eran más la región en términos de espacios de acumulación de capital diferencial, ¿no? Y qué tanto tiene vigencia esta noción, porque la estamos usando, ¿no? Nicolás, felicidades, gracias por toda la exposición. Nomás me llama la atención casi lo último que dijiste, porque precisamente si se trabaja mucho sobre el territorio como algo construido, no precisamente como algo dado, sino algo que se construye en procesos sociales, en este caso en los conflictos. Y sin embargo, casi lo último que dijiste era algo así como que las comunidades de los espacios de vida, los lugares de sus tradiciones, etc. Entonces creo que hay en el conflicto de territorio esa tensión entre lo que ya está ahí, o sea, cuando empezamos a hablar de tradición, historia, identidad histórica, el territorio puede ser entendido como algo que viene de atrás, pero a su vez se redefine o se reconstruye en determinados momentos o coyunturas, ¿no? Como ves en un conflicto, ¿no? Entonces no sé si puedes abordar eso, porque como digamos, todo el marco teórico parece que estamos hablando de algo muy constructivista, y sin embargo en momentos de conflicto empezamos a hablar ya de historia y tradición y como algo que parece ya dado desde el pasado. Bueno, gracias por la exposición. A mí me queda siempre efectivamente el territorio como una categoría, como un concepto del análisis está clarísima la pertinencia. El punto es, en términos de las categorías y de las concepciones que se gestan en la acción social cotidiana de las comunidades, ¿no? Como en la escalada de tierra a territorio, cuando hay una historia agraria que está totalmente sentada en la cuestión de la propiedad de la tierra, ¿no? O sea, ahí cómo se escalan las luchas en movimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, concreto de Cherán, parten por la defensa de su tierra, pero al mismo tiempo ni las estructuras agrarias son suficientes para la defensa de algo que es más allá de la tierra, pero al mismo tiempo sus elementos de defensa es la legislación agraria, ¿no? Bueno, efectivamente en estos procesos de defensa del territorio, generalmente, digamos, una de las formas en cómo se expresa es a través de la defensa de la comunidad frente al derecho de quinta agua, al bosque. Eso hace muchas veces que el problema se resuelva, digamos, cuando se va la minera y queda, digamos, el proceso acotado a la localidad. Y es una de las críticas que hay a estos procesos, que están desvinculados, ¿no? Cuando vemos un modelo que pasa en todas las regiones, que está pasando en Chiapas, en Oaxaca. Hay experiencias que logran trascender esto, por ejemplo, la lucha de Xochocotla, que formó el Consejo de Pueblos de Morelos. Es decir, pasó de un problema que era vinculado a Xochocotla, donde están manantiales de Chihuahuita, se formó una coordinación de primero de 13 pueblos, unos 13 pueblos, y después pudieron tejer alianzas a un nivel mayor, a nivel estatal. Es decir, ahí es otro ejemplo que evidentemente ya no es el territorio de Xochocotla,
ciclocórnida, sino ya pasa a un espacio medio. Lo que sí llama la atención es que el tema de la idea de región no se expresa en estos procesos, porque el Consejo de Pueblos después se puso un apellido en defensa del territorio, el agua y el aire, que pusieron al final. No nos hablaba de un consejo regional, ¿no? Entonces yo creo que el término de región, digo, sobre todo sigue siendo pertinente en muchos análisis, cuando uno no sabe cómo definir entre un espacio, digamos, muy local, que sería el lugar, y un territorio que fuera más amplio, como, digamos, el espacio que vincula a varias comunidades, ¿verdad? Que puede decir, este es el territorio, no sé, Hamburgo, donde hay esas características y vinculaciones entre los pueblos y comunidades de carácter étnico. Y se utiliza como ese espacio intermedio entre lo estatal y lo local. Entonces, digamos, yo vería como ahora está mucho, digamos, la utilización de ese concepto. Evidentemente se utilizó de forma diferenciada antes, que implicaba también una idea más, no solamente de regionalista en términos de una identidad fuertemente arraigada frente al Estado-Nación, sino también frente a la idea, digamos, a los elementos económico-políticos que tenía ese lugar, por ejemplo, lo de Monterrey, ¿verdad? Que tenía un sentimiento de pertenencia con base a su industria, digamos, floreciente en los años, en el siglo pasado, pero que ahora ya no está tan fácil de recuperar esa idea tan regionalista. Yo creo que esa es otra forma de entrar al debate. También les decía que el término territorio está también en una disputa, está en construcción. Muchos, y Armando creo que los va a convencer de eso, es el sobreuso que se tiene del término territorio. Entonces, tal vez valga la pena en algunos procesos hablar de experiencias regionales, ¿verdad? Donde la vinculación entre diferentes comunidades, ciudades, pueda hablar más bien de una construcción regional, ¿verdad? No tanto territorial, con todos estos aspectos que nos corrigen. Entonces, es parte de lo que en las propias ciencias sociales está. Decían, bueno, de la idea constructivista frente a esta forma dada, ¿verdad? Yo te podría decir que la idea de territorio, digamos, tiene un fuerte componente de una construcción también histórica, sociohistórica. Eso es también una producción social, la forma en cómo las anteriores generaciones hicieron la producción de ese espacio, la construcción de ese espacio, también forma parte del territorio, ¿no? Es decir, uno en un proceso, por ejemplo, en el caso de, tal vez no se simplifica más, de Viricuta. Nosotros vemos Viricuta, digamos, que quien lo conozca, es un espacio sagrado, donde, pues, fuera de ciertas geosímbolos y lugares que han construido, pues no tiene ningún, digamos, no hay población cercana, etc. Eso es una construcción que tiene que ver con la tradición, con la cultura y con la historia propia del lugar. Frente a eso, se quiere imponer una forma, lo que llaman una territorialización del capital, es decir, cómo el capital va ahí y va a sacar las cosas. La forma en cómo se defiende, entonces implica recuperar la historia, la identidad, pero también implica el proyecto que tienes, que es un proyecto de futuro. Es decir, los Wixárika lo que quieren es mantener eso para seguir siendo Wixárika, ¿no? Es su elemento de identidad. Por eso la construcción evidentemente tiene que entender su forma histórica, ¿no? Entonces yo no lo vería tan en contradicción, sino lo vería como parte del mismo proceso, ¿no? Y finalmente el tema
que es evidentemente para México, sobre todo por la lucha que hubo, la lucha agraria, la impronta además campesina que hubo durante la Revolución Mexicana, que posibilitó que gran parte del territorio nacional esté hoy en manos campesinas. Evidentemente pone el tema de la tierra como un referente identitario y de lucha y de componente político de muchos de estos procesos. Pongo el caso del Frente de Pueblos en defensa de la tierra en Atenco. Digamos, uno podría poner en el análisis de estos elementos que lo que están defendiendo es el territorio, porque muchas de las zonas donde se iba a expropiar pues, ya no son cultivadas como se hacía antes, pero lo que están defendiendo no solamente es esa tierra, sino pues, la forma de vida, la tranquilidad, la forma de organización, todo lo que tiene que ver con la forma que los atenquenses tienen ahora de convivir. Pero ellos han insistido en que lo que defienden es la tierra, y de hecho en algunos debates donde he estado con ellos, insisten, no pongas territorio, porque el territorio para nosotros es otra cosa. En el caso de Morelos, siendo territorio zapatista, pues, ahí sí han puesto el tema del territorio como un elemento importante. Ahora, en el Istmo, con toda la oposición que hay a las eólicas, lo que se formó es el Consejo de Pueblos, el Consejo de Pueblos en defensa del territorio del Istmo, de las comunidades del Istmo. Entonces, el territorio está también apareciendo más, cada vez más, como un concepto que ayuda a las comunidades a entender que no solamente es el espacio terrestre, sino, por ejemplo, el caso del Istmo es el aire, ¿verdad? Lo que se están queriendo apropiar las empresas es el aire, y que instalar esos generadores eólicos, aunque no les quiten la tierra porque se la rentan, lo que están es perturbando, digamos, sus espacios comunitarios que no les permiten entonces continuar con sus formas campesinas en Istmo. Entonces, yo creo que en el mismo digamos, lucha social, el mismo conflicto social, estos términos adquieren su relevancia o no, ¿verdad? En el caso de Atenco, claramente no, ¿verdad? Entonces, pues parte del proceso de lo que hay que ver cada uno. Bueno, yo ofrecer, disculpen, es que estamos terminando en la UAM clases, tenemos que llenar actas, todas las preguntas que tenemos que hacer. Entonces me tengo que retirar. Yo les agradezco realmente, para mí siempre es muy importante compartir estas reflexiones con, sobre todo con académicos que no son de la propia UAM, porque después somos muy endógenos nosotros. Y pues con todo gusto yo les puedo dejar con Gabriel mi correo electrónico para que puedan compartir, y les dejo los libros por si les piden. Bueno, las respuestas que esperaban encontrar en Carlos están contenidas en este libro. Disputas territoriales, actores sociales, instituciones y organizaciones del mundo rural, que está de oferta A 150. a 150, unos cuantos más.